En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Tomamos en esta cuarta lección un tema muy delicado en la vida espiritual, en el que el espíritu del mundo trabaja mucho porque sabe que cosecha mucho, que es el peso de la culpa y el olvido de la misericordia. La experiencia de nuestra fragilidad cuando la vivimos en Dios, la experiencia del reconocimiento de nuestro pecado cuando lo vivimos en Dios, se convierten en una escuela de Jesús para nosotros. Porque el reconocimiento de nuestro pecado, de nuestra debilidad, de nuestra herida, la de nuestra historia, se hace escuela para que pueda uno conocer que poco puede sin Dios. Lo hace ser humilde porque le hace tomar conciencia de lo que uno es, para que uno no sea presumido ni arrogante. Y además lo hace solidario con el que padece lo mismo. Y le ayuda a uno a no juzgar a aquel que obra mal cuando yo no le conozco su intención y su historia. Cuánto educa a Dios al alma cuando el alma aprende a reconocer con humildad sus debilidades y sus pecados y no los esconde. ¿Cómo trabaja el mal espíritu aquí? Procura que la mirada nuestra esté puesta más en el mal que hicimos, en el mal que nos hicieron, en la culpa por lo que hicimos, que la atención que debamos y podemos poner en Dios. Por eso el enemigo va a procurar que en cuanto yo me vea caído, en cuanto que yo recuerde aquello que me hicieron o yo hice, se acreciente mucho en mí el lamento, la pena, la tristeza. Cuando es el mal que me hicieron, procurar acrecentar mucho el resentimiento, el odio. En ese contexto, el mal espíritu va a procurar que ante la experiencia del propio fracaso, uno sea movido a abandonar todo, aquello que se emprendió por Dios, porque hace y aumenta en uno la culpa por no poder ser lo que uno quisiera hacer, olvidando que Dios sigue obrando a mi favor y está trabajando aún en mi debilidad. Por eso hay que tener muy, muy presente que la culpa es un escondite, un falso escondite, donde se cultiva la adicción, donde se busca compensaciones, donde el corazón no ora, el corazón se vuelve tan sobre sí mismo que no es capaz de la plegaria. Las adicciones aquí encuentran un ámbito muy propicio, la adicción de la droga, sí, pero la adicción de la pantalla y de la internet, la adicción de la pornografía, la adicción tal vez hasta al trabajo, la adicción al juego. Por eso el escondite de la culpa, el esconderme detrás de lo que es mi debilidad, mi pecado, mi caída, que la quiero esconder a los demás, pero que sin embargo no puedo porque en mí va haciendo su obra y me va mudando mis estados de ánimo. Y empiezo a cambiar de humor, me enojo, me fastidio. Por eso se trata de no esconder mi corazón a mí mismo, porque a Dios no se lo puedo esconder. En esto de la culpa, uno procura mostrarse de una manera que no es. Cuando trabaja el mal espíritu, ¿no es cierto? El espíritu del mundo. Por eso, tener muy presente que no hay culpa que no pueda perdonarse cuando hay un corazón que con humildad se arrepiente. ¿Qué es lo que Dios no puede perdonar? Lo que no reconocemos y pedimos perdón. No hay culpa que deba quedar sobre nuestros hombros si tenemos dónde descargar nuestro pecado. Pensemos, el llanto de Pedro, o antes cuando Pedro dice, Señor, sálvame. La experiencia de su debilidad le llevó a orar, sálvame cuando se hundía. O cuando llora amargamente luego de ser consciente de su pecado. Llora el dolor del amor ofendido. Judas va a desesperar en su llanto.
Pedro va a encontrar la triple pregunta de Jesús: ¿Pedro, me amas? O aquella mujer, María, de la que el Señor sacó 7 demonios, aquella que luego va a volcar sus lágrimas a los pies de Jesús. La culpa no les impedía ya, porque ya no estaba, ir a Jesús, como Pedro hacerse el primero entre los 12 nuevamente a partir de la resurrección de Cristo, y María, aquella que fue capaz de entrar y irrumpir en una reunión de hombres para llorar a los pies de Jesús, bañarlos, secarlos con sus cabellos. La culpa no les retuvo, al contrario. ¿De qué debían avergonzarse? De haber pecado cuando ya Dios les había permitido conocer su misericordia en el perdón. No, ya no. Entonces, en este espíritu de la culpa, o el peso de la culpa que el espíritu del mundo busca alimentar, es para que olvidemos que un día fuimos perdonados y que seremos perdonados tantas veces como volvamos a pedirlo. Por eso, en el espíritu del mundo hay que tener mucho cuidado con esa culpa que se acrecienta en nosotros, porque nos seguimos mirando a nosotros mismos. Miramos más el mal que hicimos que el amor ofendido. Más nos lamentamos de haber sido así que de haber lastimado el corazón de Jesús. Y por eso buscamos nosotros atajos para calmar esa culpa, pero no vamos al confesionario. No buscamos más la oración. No buscamos alejarnos de aquello que nos ata a eso, que devela siempre nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque no somos humildes, no queremos confesar que sin Dios no podemos. Por eso, liberarse del pecado y de la culpa una vez perdonado es muy importante, porque cuando vuelva a la memoria y el enemigo se sirva de ello, mi herida, mi caída, mi debilidad, hacer de eso mismo una oportunidad para pisarle la cabeza. Que cuando el demonio muestra su cabecita, yo ahí mismo, cuando él quiera volver a entristecerme, a volverme sobre mí mismo, a culparme, como Pedro, yo diga: Señor, sálvame. Señor, ten piedad de mí. Yo deje que en aquel momento el buen samaritano vuelque sobre esa herida que parece volverse a abrir, vuelque su bálsamo y su perfume. Porque cuando queda en evidencia mi debilidad, no es para que yo me diga qué malo que soy, sino que bueno ha sido Dios y qué bueno puede ser Dios conmigo, porque yo me dejo tocar por Él. Por eso el espíritu del mundo no quiere que reconozcas que hay un Dios que te puede perdonar. Por eso cada vez que nos vamos a confesar, no solo confesamos nuestro pecado, sino también que creemos que hay un amor que nos salva. Cuando dejamos el confesionario, cuando ya no queremos confesar nuestro pecado, la culpa terminará carcomiendo el corazón. Porque por algún lado necesitarás librar el corazón de ese peso con el que te carga la culpa, que el espíritu del mundo aumenta mucho. Por eso, como el buen ladrón en la cruz, acuérdate de mí. Para decírselo siempre, no importa dónde estás. Acuérdate de mí, Señor. Y qué lindo es escuchar: hoy estarás sentado a mi mesa. Entre mi corazón y Dios está solo el puente de la plegaria. Dios no demora en llegar en aquel que le abre la puerta. Que la culpa, que el mirarme a nosotros mismos y que el olvido de la misericordia no nos impida saborear tanto bien como es el escucharle al Señor decirme: hoy estarás conmigo. Que la Virgen nos ayude a guardar esta enseñanza este día.